Cuando me digas, Javi, si querés en un minuto, empezamos. Hola Max, ingresó Juan Pablo, si querés ponerlo de coanfitrión también, ¿Sí? lo estoy haciendo ingresar. Sí, sí. Sí, cuando me aparezca lo activo. Dame un segundito que lo estoy buscando entre tanta gente. Ahí está. Está silenciado, Javi. Sonora. Los que queden por admitir los vamos a ir admitiendo. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mi nombre es Javier Mazones, soy licenciado en Educación Física, dirijo IFE Capacitaciones, junto a mi lado tenemos ya la presencia de varios profesores, licenciado Maximiliano Pizeta, quien va a comenzar dando una charla y quien se encarga junto a mí de coordinar todo lo que es las capacitaciones con formato online. También se encuentra el profesor Cristian Gross, entrenador de culturismo, atleta Menfisic, que va a encargarse de brindar una charla sobre fuerza. Y también se encuentra presente el profesor Juan Pablo Pochettino, preparador físico de los Andes, y quien va a dar al finalizar la jornada la charla sobre entrenamiento de base, fútbol formativo, pero especialmente todo lo que tiene que ver con la enseñanza a través del juego, lo cual va a estar, es un tema muy interesante de escuchar. También van a estar con nosotros la licenciada Alejandra Longo en nutrición deportiva, la licenciada Alejandra Salazar en psicología del deporte, el licenciado Esposaro, quien va a dar mecanismos de lesión, en kinesiólogo de San Lorenzo, y que nos va a brindar hoy una charla. Y no sé si falta alguien más, Maxi, puede ser que me olvide en este momento, pero bueno, como les dije, vamos a comenzar dando la primera charla. En este caso, el licenciado Maximiliano Pizeta es el encargado. El tema es flexibilidad, así que los invito a todos y nuevamente muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Maxi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchás bien, Javi, vos? Sí. Ok, bueno, bienvenidos a todos. ¿Sí? El tema, como dijo el licenciado Javier, es la flexibilidad, así que espero que les resulte interesante el tema que planteamos hoy. Bueno, la flexibilidad, ¿sí?, es una cualidad física que muchas veces termina siendo relegada, sobre todo en el ámbito de los gimnasios. Con suerte podemos ver a algunas personas estirar un poco al inicio o al final de sus entrenamientos, pero por lo general son los menos. Y más si vamos al caso de los hombres, donde es una cualidad física que ni siquiera, repito, en la mayoría de los casos, ¿no?, ni siquiera se la entrena. Muchas veces quizás por desconocimiento o quizás porque no resulta algo placentero, ya que se asocia el estiramiento con el malestar o con el dolor, o se lo asocia con un ejercicio aburrido y cuyos beneficios no son observables a simple vista, como sí sucede con el entrenamiento de la fuerza, por ejemplo. En otros casos, la gente no la entrena debido al mito, quizás, en el cual muchos creen que el entrenamiento de una cualidad estará atentando contra la otra. Me refiero, en este caso, a lo que es la fuerza y la flexibilidad. Pero la realidad es que ambas cualidades
se complementan, ¿sí? La flexibilidad es una cualidad física que nos permite alcanzar el máximo grado de movimiento posible de una articulación. Esta capacidad involucra lo que es la elasticidad y a la movilidad articular. Ambas son importantes y, como dije recientemente, se complementan, ¿sí? Depende de muchas variables esta cualidad física, como la distensibilidad de la cápsula articular, la calidad muscular, así como la capacidad de estiramiento de nuestros tendones, ligamentos, pero también de factores externos como son la temperatura, la edad, ¿sí? El sexo, incluso el estado emocional, pero de esto estaremos hablando más adelante. Denme un segundito acá, que me pide admitir gente. Bueno, en el mundo del entrenamiento, ¿sí? Decimos que la resistencia se gana y se pierde también en meses, que la fuerza se gana y se pierde en semanas, pero la flexibilidad se pierde, mejor dicho, en pocos días cuando dejamos de entrenarla. Esto quiere decir que si dejamos de trabajar nuestra flexibilidad, en pocos días habremos perdido el nivel que teníamos, ¿sí? Pero también tenemos que saber que cada día que entrenemos esta cualidad lo vamos a notar también porque nos permite alcanzar también algunos rápidos beneficios. De ahí la importancia de entrenarla con constancia, con regularidad en el tiempo. Su entrenamiento, ¿sí? Nos evitará lesionarnos y sufrir dolores musculares. También evitamos con su entrenamiento que se deteriore lo que es la coordinación al verse limitada la movilidad. Existen varias formas de medir nuestra flexibilidad, de medir la flexibilidad de una persona. Lo más común es mediante el uso de materiales, ¿sí? Pero también puede hacerse con la simple observación, pidiéndole al alumno, al entrenado, que haga determinados ejercicios, como por ejemplo que se siente con sus piernas extendidas y que vaya con sus manos lo más lejos posible, como intentando pasar la punta de sus pies, y uno de esa forma lo que hace es valorar y medir el resultado logrado por parte de la persona, ¿sí? La flexibilidad, o lo que llamamos amplitud de movimiento, es una cualidad física que se comienza a perder desde muy temprana edad, mientras que la fuerza, lo que es la velocidad o la resistencia, aumentan desde el nacimiento hasta los 15, 20 años, mientras que la flexibilidad, si no la trabajamos, la comenzamos a perder desde aproximadamente los 10 años de edad. Muchos son los factores que van a influir en esta cualidad física, ¿sí? Pero hoy estaré mencionando algunos de los más importantes. Pasamos a la diapositiva. Ahí está. Bueno, entre estos factores podemos destacar la edad, ¿sí? Como venimos diciendo, si no trabajamos la flexibilidad, esta comienza a perderse desde muy temprana edad. Es sobre todo en la pubertad, cerca de la adolescencia, cuando comienza a perderse, ya que en ese momento hay un crecimiento significativo de nuestros huesos. Otro factor que influye es el sexo. En general, las mujeres tienen mayor flexibilidad que los hombres por cuestiones genéticas y hormonales que ya todos conocemos. Además, una mujer no suele perder tanta flexibilidad con el paso de los años, y si la trabaja la mejora en mayor medida, por lo general, que el hombre. Otro factor que influye también es la hora del día, ¿sí? Esto también influye en la capacidad de nuestros músculos de elongarse. Por la mañana los músculos suelen ser menos flexibles tras pasar sobre todo la noche en reposo, de ahí que tengamos que tener cuidado con los estiramientos por la mañana, ¿sí? También podemos decir que después de entrenar seremos más flexibles que antes de entrenar. Esto se debe al aumento de la temperatura corporal y al estar el músculo mejor vascularizado, mejor irrigado. Otro factor es la temperatura del ambiente, ¿sí? La temperatura es importante a la hora de hacer ejercicios de estiramiento. En ambientes más calurosos y húmedos, el grado de flexibilidad siempre es mayor, al estar el músculo con mayor riego sanguíneo, como dijimos anteriormente en el caso de cuando entrenamos, ¿sí? Que también hay mayor riego sanguíneo y hay una mejora notoria en lo que es la flexibilidad. Por lo cual, aconsejamos con esto evitar hacer estiramientos en ambientes fríos,
sobre todo si lleva mucho tiempo la persona sentada o sin hacer ejercicio, ¿no? Otro factor que puede influir son los ejercicios de musculación o los ejercicios de fuerza. Al contrario de lo que pueden pensar muchos, los ejercicios de musculación, de fuerza, con un rango adecuado de movimiento, ¿sí? No con un rango acortado, pueden también ayudar a mejorar la flexibilidad. En contraposición, ¿sí? Un gran volumen muscular también puede ver limitada o reducida la flexibilidad, sobre todo si descuidamos, como dije recién, los ejercicios de estiramiento, ¿sí? Otro limitante, y el más importante, es el entrenamiento en sí de esta cualidad física. Podemos decir que sin duda esto es lo que más influye en su desarrollo de esta capacidad condicional. Al igual que si entrenamos la fuerza o la resistencia, si hacemos ejercicios de flexibilidad con frecuencia, no solo la vamos a mantener a esta cualidad, sino que la podemos mejorar. Algo muy importante para no perder calidad en los movimientos y sobre todo para disminuir el riesgo de lesiones, ¿sí? En algunos de estos factores, por supuesto, no podemos influir, como son la edad o el sexo, pero sí que podemos tener en cuenta la hora a la que la persona estira, dónde lo hace, y nosotros podemos tener una planificación en función de poder mejorar esta cualidad. Los beneficios del entrenamiento de la flexibilidad, vamos a hablar ahora, también son múltiples, ¿sí? Son muchos los beneficios que podemos nombrar. Bueno, a ver si tenemos una diapositiva con los beneficios. No. Bueno. Bueno, en cuanto a los beneficios, podemos decir que el entrenamiento de la flexibilidad ayuda a equilibrar los grupos musculares que pueden estar sobreusados por el ejercicio o la actividad física, o como resultado de lo que es una mala postura, ¿sí? En segundo lugar, el entrenamiento de la flexibilidad produce una mejora del rendimiento físico y una reducción del riesgo de lesiones. ¿Por qué decimos esto? Porque una articulación flexible, cuando digo flexible digo dentro de sus limitaciones obvias, ¿sí? Tiene la capacidad de moverse a lo largo de un mayor rango de movimiento y requiere menos energía para poder hacerlo, mientras que además colabora para que el riesgo de lesión se disminuya, ¿sí? La mayoría de profesionales del deporte están de acuerdo en que el estiramiento disminuye la resistencia en las estructuras de los tejidos y por lo tanto tenemos la posibilidad de lesionarnos con menor frecuencia cuando disponemos de cierta extensibilidad en los tejidos durante la actividad que estemos realizando. Otro beneficio es la reducción en las molestias musculares y lo que es la mejora de la postura. Hay estudios que muestran que el estiramiento estático y lento ayuda a reducir las molestias musculares, sobre todo post-ejercicio. La estructura de lo que es el tejido suave de mucha gente se va adaptando a los efectos de la gravedad o a sus hábitos posturales, que muchas veces no son los correctos. Entonces el estiramiento puede ayudar a realinear las estructuras del tejido suave, reduciendo así el esfuerzo que conlleva el alcanzar y mantener una buena postura en las actividades de la vida diaria. Un beneficio muy importante también es la reducción del riesgo de dolor, sobre todo en lo que es la parte baja de la espalda, ¿sí? Esto me parece que es un beneficio clave y uno del que espero que mucha más gente sea consciente, es que el estiramiento reduce el dolor en esa zona de la espalda, ¿sí? El estiramiento lo que hace es estimular la relajación muscular. Un músculo en contracción constante requiere más energía para poder cumplir con la actividad a la que está destinado a realizar. Esto puede afectar, por ejemplo, un movimiento, lo que es un desplazamiento, la estabilidad de una articulación a la que rodea, o la neutralización de otros músculos o tejidos del cuerpo. La flexibilidad, por ejemplo, en el grupo del bíceps femoral, bíceps femoral, los flexores de la cadera, los cuádriceps y otros músculos conectados a la pelvis, reducen el estrés en lo que es la zona baja de la espalda. El estiramiento entonces va a causar una relajación muscular, lo cual va a dar lugar a una mayor relajación de los músculos.
En siguiente lugar, podemos decir que esta cualidad va a generar un aumento sanguíneo y de nutrientes hacia los tejidos, ¿sí? El estiramiento aumenta la temperatura del tejido muscular y del tejido conectivo, que a su vez aumenta la circulación y el transporte de nutrientes en el cuerpo. Esto va a permitir una mayor elasticidad alrededor de los tejidos, ayudando a una mejora en el rendimiento físico. El estiramiento, la flexibilidad puede también aumentar el fluido sinovial hacia la articulación, el cual, como ustedes saben, es un fluido lubricante que promueve el transporte de más nutrientes hacia el cartílago de las articulaciones, ¿sí? Esto va a permitir no solo un mayor rango de movimiento, sino que va a reducir el riesgo, va a reducir la degeneración, ¿sí?, de la articulación. Otro beneficio reconocido del entrenamiento de la flexibilidad es la mejora de la coordinación neuromuscular, ¿sí? Los estudios muestran que la velocidad de impulso nervioso se mejora también con los estiramientos, es decir, mejora el tiempo que necesita un impulso para viajar desde nuestro cerebro al músculo y volver, ¿sí?, al sistema nervioso central. Esto ayuda a los grupos musculares opuestos a trabajar de la forma más sinérgica y coordinada posible. También el entrenamiento de esta cualidad física promueve el disfrute hacia la actividad física. También va a permitir a las personas, como dije, sentirse más a gusto con la actividad que realiza. El programa de entrenamiento proponemos que sea entretenido y no algo monótono, por eso mucha gente deja de lado el entrenamiento de esta cualidad física. Se pueden utilizar estrategias como ejercicios en pareja, o utilizando una soga o una pelota, para que el entrenamiento también sea más desafiante y que genere ganas de realizarlo. Como podemos ver entonces, el entrenamiento de esta cualidad física, de la flexibilidad, es uno de los componentes claves, considero, dentro de lo que sería el programa de acondicionamiento, y debería formar parte de las rutinas de cualquier ejercicio, ¿sí? Sin su entrenamiento, lo que estaremos haciendo es pasar por alto un factor importante de nuestra salud en general. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los diferentes métodos, ¿sí?, que encontramos para entrenar la flexibilidad. Entre los métodos más importantes vamos a destacar los siguientes, sepan que no son los únicos, pero que sí son los más conocidos o los más empleados. En primer lugar, acá mencionamos el método estático activo. Este es seguramente el más conocido, es cuando la persona adopta una posición por sus propios medios de estiramiento, y esa posición le vamos a pedir que la mantenga entre 15 a 30 segundos aproximadamente, pudiendo mantenerlo más en el tiempo, pudiendo realizar más de una repetición, eso dependerá el objetivo, el tiempo y demás. El segundo método es el método que conocemos como estático pasivo, ¿sí? Consiste en la misma mecánica que mencioné anteriormente, donde la persona va a adoptar una posición, pero en este caso va a haber una fuerza externa, por ejemplo un compañero, quien es el que lo va a ayudar a realizar el ejercicio, ¿sí? De todas formas, al final de la charla va a haber un videíto muy cortito donde va a ejemplificar estos 4 métodos de entrenamiento de la flexibilidad. Entonces, el primero, el método estático activo, adoptamos una posición y la mantenemos en el tiempo. El segundo, el pasivo, es lo mismo, pero hay un compañero, una fuerza externa, por ejemplo, que nos ayuda a hacer el ejercicio, ¿sí? El siguiente método es el dinámico o balístico, que consiste en alcanzar un punto máximo de estiramiento muscular mediante contracciones musculares rápidas o explosivas, continuas. Los ejercicios son en series de repeticiones, aumentando gradualmente la amplitud de movimiento hasta alcanzar el máximo de nuestras posibilidades, siempre dentro de un rango en el que nos sintamos confortables, ¿sí?, sin llegar al dolor. Aconsejamos un calentamiento previo para este tipo de estiramientos, sobre todo. Generalmente deben realizarse entre 8 a 12 repeticiones de forma ininterrumpida, seguida.
Se pueden realizar, como dije anteriormente, diferentes series, pero cuando la amplitud de movimiento se ve reducida, aconsejamos abandonar este método. El siguiente es lo que conocemos en el entrenamiento como FNP o PNF en inglés, que es lo que se conoce como facilitación neuromuscular propioceptiva. Para una aplicación correcta de este método, lo que se debe hacer es, se necesita de la ayuda de un compañero. Y este método precisamente consta de 3 fases, ¿sí? La primera fase la llamamos movimiento pasivo forzado, la siguiente fase la llamamos movimiento activo resistido, y la tercera fase le llamamos movimiento pasivo forzado, ¿sí? Vamos al primero. El movimiento pasivo forzado consiste en llevar con la ayuda del compañero, ¿sí?, la articulación hasta el límite articular sin llegar al dolor, repito. Recordemos que el dolor es una señal que nos está dando nuestro cuerpo de que algo anda mal y que podemos lesionarnos, ¿sí? Una vez que adoptamos esa posición con la ayuda del compañero, hay que relajarse y no realizar ninguna contracción muscular, mantener el estiramiento. El segundo paso, que nombré antes, movimiento activo resistido, consiste en tensar el músculo estirado con la mayor intensidad posible contra la oposición de un compañero, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a estar ejerciendo es una contracción isométrica, es decir, sostenida. Después en el video lo van a poder ver ejemplificado. Pero imagínense que yo estoy empujando a una persona, la persona está sentada con sus piernas extendidas, el profe está por detrás empujándolo de la espalda, de la zona lumbar, lo llevo hacia la posición de estiramiento, luego de unos segundos le pido a la persona que ejerza este movimiento activo resistido, es decir, que genera una contracción isométrica, por lo tanto la persona va a hacer fuerza hacia atrás como para querer enderezarse, y el profe no se lo va a permitir, ¿sí?, porque va a estar haciendo fuerza en sentido contrario. Luego de mantener esa posición isométrica entre unos 6 y 10 segundos, esto puede variar según diferentes autores, aconsejamos de todas maneras hacerlo entre 6 a 10 segundos, se pasa a la última fase, que es la que conocemos como movimiento pasivo forzado, ¿sí?, donde se va a conducir lentamente la articulación hasta nuevo límite articular, siempre con la ayuda del compañero, sin que el atleta, el entrenado, el alumno haga fuerza nuevamente, ¿sí? Entonces, repito toda la secuencia. Imagínense en el ejercicio de sentado, donde la persona tiene que ir a pasar con sus manos la punta de los pies, es donde se está elongando toda la cadena posterior. En este caso, el profe está por detrás, lo empuja de la cintura de la zona lumbar, mantiene la posición unos segundos, luego se le pide que haga fuerza de manera isométrica, es decir, tratando de enderezar su espalda. No lo vamos a dejar porque estaremos haciendo fuerza en sentido contrario, y después de 6-10 segundos le pedimos que se relaje y lo llevamos a una posición de estiramiento de mayor rango de movimiento. Bueno, espero que hasta acá esté siendo claro, que me puedan seguir, perdón si hablo con velocidad, es para tratar de dar la mayor cantidad de contenido posible. Avísame, Javi, si voy bien con el tiempo, si tengo unos minutitos más para desarrollar algo. Ok, me dice que sí con la cabeza, entonces avanzamos un poquito más y después finalizamos con ese pequeño videito. Entonces, si hablamos de flexibilidad, también tenemos que hablar de lo que es el reflejo miotático, ¿sí? Que antes acá tenía una fotito para mostrarles. Esto tiene que ver con el reflejo miotático, con ese golpecito que nos da el doctor en la rodilla, que es, bueno, el reflejo más conocido, pero la verdad es que en el cuerpo hay un montón de otros reflejos, ¿sí? También lo pueden haber escuchado como reflejo de estiramiento, ¿sí? Esta es una respuesta automática de un músculo frente a un estímulo. Esencialmente, el reflejo miotático es la respuesta que produce el cuerpo frente al estiramiento de un músculo. Los encargados de registrar que existe una correcta tensión y flexibilidad muscular son lo que conocemos o denominamos como usos musculares. Estas son unas zonas de control muscular cargadas de receptores que informan a la médula espinal. El objetivo de estos usos musculares y del reflejo miotático en general es proteger al músculo de un exceso de tensión, ¿sí?
Como mencioné anteriormente, este es un mecanismo de defensa que evitará lesiones ante presiones bruscas o excesivas que sufra la musculatura, ¿no? Cuando se entrena la flexibilidad mediante los estiramientos, en este caso, es conveniente evitar lo que son los balanceos o rebotes, que puede provocar una contracción de este reflejo miotático, algo que irá en contra de la flexibilidad buscada en ese caso. Con el tiempo, al ganar flexibilidad y por lo tanto longitud de estos usos musculares, el reflejo miotático perderá señalización, lo que dará lugar a una ganancia de estiramiento y posiblemente, atención en este punto, a un aumento de las lesiones según las últimas evidencias. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay estudios también que afirman que un estiramiento estático previo a lo que es, por ejemplo, la carrera, reduciría la altura alcanzada en un salto vertical, lo cual sugeriría en estos estudios que el estiramiento estático tiene efectos negativos en lo que es la fuerza explosiva, sobre todo. De hecho, algunos trabajos han demostrado que los estiramientos estáticos pueden producir una pérdida de hasta el 11% y un poco más de lo que es la contracción muscular máxima voluntaria en los músculos, por ejemplo, del cuádriceps y de los isquiotibiales. Hay otros trabajos que afirman que los estiramientos estáticos alargarían también el tiempo necesario para realizar un sprint de 20 metros, lo cual de nuevo nos da lugar a pensar que los estiramientos tienen, en cierto modo, efectos negativos en cuanto al rendimiento físico y sobre todo más puntualmente en todas aquellas actividades que se necesita de lo que es la potencia, ¿sí? De la fuerza y de la velocidad. Como conclusión, podríamos decir que no es ni necesario, ¿sí? No es necesario ni beneficioso estirar diversos grupos musculares previamente a un estiramiento o a una carrera o a cualquier, a una carrera o a cualquier actividad de carácter veloz o potente, ¿sí? Sino todo lo contrario, ya que quizás lo que estemos consiguiendo con esto es adormecer este reflejo miotático y aumentar así el riesgo de sufrir lesiones. Con esto último, no quiero que se malentienda, no estoy diciendo que no debe ser entrenada esta cualidad física, ¿sí? Entonces, si todo esto fue claro, a continuación estaré compartiendo un videíto breve donde podrán ver en imágenes estos métodos de entrenamiento de la flexibilidad para que pueda servir para una mejor comprensión. Excelente, Maxi. Bueno, quedan 10 minutos. Si querés, compartilo. Ahí comparto el videito. Y habilita, si querés, el chat por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Dale, dame un segundito. Hola, en este pequeño video te quiero mostrar las diferentes técnicas o métodos de entrenamiento de la flexibilidad. En primer lugar, vemos el método de entrenamiento de la flexibilidad estática activa, donde la persona por sus propios medios adopta una posición y la mantiene alrededor de unos 15 a 30 segundos. En la segunda técnica de flexibilidad estática pasiva, es el mismo ejercicio, pero hay una fuerza externa donde nos ayuda a realizar el ejercicio de estiramiento. El tercer método es el que conocemos como FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, que es similar al de flexibilidad pasiva, donde se lleva a la persona a una posición de estiramiento, luego de unos segundos ejerce fuerza en el sentido contrario para generar una contracción máxima de los músculos involucrados para generar una siguiente relajación y donde se lo vuelve a forzar un poquito más en el estiramiento. Y por último, los balanceos de piernas que mostramos en las imágenes tiene que ver con el método balístico dinámico de entrenamiento en el día de hoy. Muy bien, bueno, espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla, que haya sumado algo nuevo en cuanto a los conceptos por lo menos, y si hay alguna preguntita, no hay ningún problema. Bueno, se abre Gracias. momento para preguntar.
Y lo que faltaría es abrir el chat, así pueden irla haciendo durante la Estoy buscando el presentación. chat porque nunca lo usé, Javi, dame un segundito, no sé si me puedes avisar dónde está. Pero bueno, acá No. podemos habilitarla en forma oral. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, la puede hacer. Maxi se las contesta y continuamos con las charlas, que ya en minutitos comienza el profesor Cristian Gross para brindarles la charla de entrenamiento de métodos avanzados de la fuerza. Una cosa que capaz que no aclaramos, Javi, es, es que todos estos videos se van a ser grabados y se los vamos a hacer llegar a todos, ¿sí? Cada una de las charlas. ¿Por qué? Porque quizás todo el seminario el día de hoy va a depender también de la conexión de cada uno, ¿sí? Por momento se puede cortar la comunicación, se pueden perder en lo que uno está explicando. De todas formas, después al tener los videos pueden volver a verlos, a escuchar, y ahí seguramente todos los conceptos van a quedar más claros también. Sí, sí, excelente. Sí, eso faltó aclarar. Obviamente el video les va a llegar en formato